Bueno, muy bien amigos, ustedes ya saben dónde estamos y precisamente quiero agradecerle, señor Carlos Páez Vilaró, por recibirnos aquí en su casa, en esta Casa Pueblo, que a ver si me permite, y le quiero agradecer estar acá en el boliche de BTV, porque sinceramente para mí es un tremendo honor poder hacerle una nota a una personalidad de su talla. Me lo voy a creer, tengo miedo de creerme lo que... Yo la verdad que estoy feliz porque tendría que felicitarlo por la valentía de llegar hasta aquí con un día tan frío. Realmente que... Mire, ¿sabe una cosa? La idea esta de venir a hacerle una nota a usted es de mi productora, Dayana, y me dijo, Jorge, ¿sabés que estaría bueno hacerle una nota a Páez Vilaró? Qué bueno, le digo, la verdad, a mí también me encantaría. Yo sé que las ocupaciones suyas y las obligaciones, entre comillas, a veces hacen que resulte imposible, pero tenemos que agradecer la gentileza suya y también a Tilio Garrido, que también hizo un poco de nexo, un gran amigo suyo, sin duda alguna. ¿No? Tilio es un león. Sacó un libro precioso. Siempre me sorprende con hechos generosos, ¿no? Sí, sí. Le debo muchísimas satisfacciones, incluso sobre todo mi acercamiento al pueblo, porque yo viviendo en esta zona me he alejado mucho de Montevideo, soy un traidor de Montevideo. Desde el momento que dejé Montevideo ya me fui, solamente llego en la época de las llamadas, en la época y al mercado del puerto, pero por lo demás me he alejado mucho de la ciudad. Así que Atilio ha sido siempre quien me tuvo activo. Mira, Carlitos, vení para acá. Siempre, ahora hace poco se le ocurrió que tenía que pintar un mural en el mercado agrícola. Sí, señor. Y hasta ahí me fui. Tuve realmente la satisfacción de recibir el cariño de la gente, porque claro, uno vive muy aislado. Yo no sé en qué grado hay una interpretación de lo que hago. Estoy lejos de Montevideo. Carlos, a ver, ¿dónde nació usted? Yo nací en Montevideo el 1 de noviembre de 1923. O sea que estoy para cumplir 90 años. Ahora, ¿sí? ahora. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Voy llegando. ¿Cómo no va a llegar? Mi padre tenía una casa que se bañaba en el mar, en los pocitos. Prácticamente mojaba los balcones en la arena. Y ahí fui creciendo en un mundo de miriñaques, un mundo de carrozas, un mundo de tranvías a caballo. Ese Montevideo de antaño, fíjate, ¿no? Estamos hablando de 90 años atrás, o sea que tú no estás hablando ahora, Jorge, con un hombre, estás hablando con un siglo. Es cierto. Primero que pasaron por mis manos tantos personajes y tantos ¿Cuántos momentos. hermanos? Somos 3 hermanos, Miguel, que falleció, Jorge también, que era pintor, y bueno, entre los 3 fuimos armando el circuito de la familia. Nos fuimos aislando, fuimos todos buscando. Mira, yo mirando el mar y mirando hacia el horizonte, descubrí que Montevideo era la primera tentación, que en el fondo es la tentación de los uruguayos que nacen. Todos queremos llegar a Buenos Aires a ver qué pasaba con el tango de Gardel, a ver si era verdad lo que decía. Y lo cierto es que la tentación más grande que el uruguayo tiene es partir a Buenos Aires. Así que yo me acerqué a la ola, siempre lo digo eso, rescaté un poco de espuma de la cresta de la ola, sí. Me hice la señal de la cruz y me largué nomás buscando mi destino. Pero antes de eso, su niñez, ¿cómo fue? Mi niñez fue realmente estupenda. Fue la niñez de todos los muchachos que nacen en el barrio. Jugaba a la rayuela, jugaba al trompo, jugaba a ladrones y policías. En fin, vivía en la calle Charrúa. ¿Jugaba al fútbol? Jugaba al fútbol siempre, pero con esa pelota que nosotros inventamos de cuero cosida, ¿no? Cosida, seguro. Con papeles. Sí, el fútbol. Las medias le ponían papel adentro. Papel, sí, papel de... ¿Y de qué le gustaba jugar, Carlos? Me jugaba de puntero derecho. Puntero derecho, mire usted. Sí, siempre me gustaba acertar al gol. ¿Y hincha tiene preferencia por algún equipo? En realidad, quiero ser franco, yo acá en este país nací de Blanco Colorado, nací de Nacional o Peñarol. Cierto. Yo nací de Nacional, pero ¿sí? Después me di cuenta que debía haber nacido de Peñarol, porque los tambores de los negros uruguayos, la mayoría de las baterías de tambores salen de los barrios peñarolenses. Siempre fue independiente. A mí me da la sensación
y tal vez, no sé, capaz que incurro en algún error, de acuerdo de haber leído suyo y sus actitudes y de la forma como pinta y cómo tiene poemas, usted también es escritor, me da la sensación de ser un hombre que ha vivido mucho, que conoce absolutamente todo y que en definitiva transmite a través de lo que hace ese conocimiento adquirido en la vida. Y es posible que haya sido siempre un audaz, porque el único título que yo tengo en la vida, el único diploma que he recibido en los estudios, digamos, es el de dactilógrafo. Yo iba a las academias Pitman. ¿Se acuerda de las academias Pitman? Sí, ahí salvé el examen con 45 palabras por minuto. Ese es el único diploma que yo tengo, y alguno de algún campeonato de patín en la época que yo patinaba. ¿Ah, patinaba también? Me encantaba. No me diga. Yo soy un hacedor de deportes, no un cultivador de deportes. He sido un chambón en todo, pero me ha dado mucho gusto de practicarlos. Así que, a no ser el paracaidismo, por ejemplo, que me aterraba. ¿Pero también lo hizo, no? No, ahí ya no me animé. La verdad que hay que ser audaz, yo tampoco. Entre nosotros... Hice fútbol, remonté cometas, todo lo que fuera, algo así de competencia, me encantaba meterme. El hockey sobre patines, por ejemplo, el yachting, que íbamos a tener hasta un barquito. Empezaba todo y no terminaba nada. Lo probaba. ¿Lo probaba? Y lo hacía correctamente. Confieso que era muy correcto yo en el desenvolvimiento del deporte. Y dígame. Pero nunca logré la medalla. ¿Nunca? No, tampoco la aspiré. ¿Hasta qué año hizo el colegio, hizo el liceo también? Sí, pero lo que pasa es que yo cuando tomaba el ómnibus, el 104, para ir al liceo como estudiante libre, porque mi padre era profesor, al llegar al puerto del buceo me tentaba, dejaba los libros en un costado, así la vieja rata. La vieja rata, y hacía como el libro El astillero de mi amigo Quique Sousa, ¿no? Ahí me enganchaba en un rincón del puerto del buceo y salía a navegar, hacía dedo, no me lleva, y ahí partí los 6 metros, partí los 500. ¿Y a qué edad era eso? Y bueno, ahí son distintas edades, digamos a los 18 años. A los 18 años. ¿Era buen bailarín usted? Me encantaba bailar el tango. ¿Sí? ¿Y dónde lo cultivó? ¿Acá mismo o después cuando fue a Buenos Aires? No, aquí me enseñó una amiga mía, se llamaba Sarita Tavares, me enseñó a bailar el tango cuando vivía en Malvin. Pero después me hice más profesional cuando me fui a vivir a Buenos Aires. Ahí yo solía ir a lugares como, por ejemplo, el Marabú, donde se inclinaba como un ciclista. Había muchos grandes compositores, como Di Sarli, por ejemplo, que a mí me encantaba, o Pichuco. Fue un Buenos Aires distinto, casi te digo un Buenos Aires emocionante. Fue el principio de mi carrera de audacia. Ahora, Carlos, ¿fue antes de viajar a Buenos Aires o posteriormente, cuando usted retorna aquí a nuestro país, que comienza esa predilección por el medio mundo, por el contacto con los negros, con el carnaval, con las vivencias y con los sufrimientos que tuvo nada más ni nada menos que esa raza que proviene de África y que usted tanto la adora? Porque si hay alguna de las cosas que podemos decir de Carlos Páez Vilaró, en que en un porcentaje muy importante de sus obras siempre aparece el negro. Es una pregunta que merece ser contestada largamente. Bueno. Yo me fui a Buenos Aires buscando mi destino. Allí tuve la maravillosa chance de tocar el timbre y se abrieron las puertas de la fábrica mágicamente. Era una fábrica de fósforos. O sea que mi primer trabajo en la Argentina fue ponerle cabecitas a los fósforos. ¿Cabecitas a los fósforos? Sí, los fósforos se llamaban ranchera y rancherita. No, espere un poquito, Carlos, espere un poquito. Bueno, ¿tenía que ponerle a cada uno de los fósforos la cabecita? No, se ponían globalmente a 100 por vez. Estaban enganchados en una especie de cuadros, se llamaban los cuadros, estaban sin cabeza
yo tenía que agarrar el cuadro, lo daba vuelta y lo inyectaba con la pasta. Bueno, eso... ¿Todo a mano? Todo Seguro, en aquella época. Sí, qué increíble, qué laburo, ¿eh? Era en Avellaneda. ¿Y estuvo mucho tiempo trabajando así? Y estuve prácticamente un año ganando 30 centavos la hora. ¿Era bueno? 2 pesos 40 por día. ¿Era buena plata eso? Y para mí me alcanzaba para andar en el Tranvía 22 en la avenida Montes de Oca, me alcanzaba para pagar la pensión en la calle Piedras 363, al lado de un club de políticos de Perón, y me alcanzaba para andar llegar en el Tranvía 22, como te digo. Antes que me siga contando, porque creo que desarraigarse un poco, irse hacia la Argentina, que era la idea de todos, porque la Argentina era mucho más grande es mucho más grande que nosotros. Sus padres, ¿qué le dijeron? ¿Lo aprobaron que usted se fuera o no? Bueno, papá estaba en ese momento castigado por la cruel enfermedad que era un reumatismo infeccioso. Él era diplomático, cónsul de Venezuela en el Uruguay, honorario, era profesor de economía política, de finanzas, de moral, de filosofía. Y cuando mi padre se enferma, yo me doy cuenta que de alguna manera tengo que liberarlo de mantenerlo. Seguro. Y ahí yo busco mi destino. Pero al llegar a Buenos Aires, como los argentinos son inmensamente generosos con los uruguayos, les tenemos bronca a veces en el fútbol, nos peleamos por Gardel, pero en el fondo nos quieren más a nosotros que a ellos mismos. Así que no me costó nada recibir ese primer trabajo. Después partí para Córdoba vendiendo velas en todos los boliches. Era un buscavida. Era un buscavida, pero con la seguridad de que tenía el apoyo atrás del gran copiloto mío, era el pueblo argentino que adora a los uruguayos. Parece mentira lo que te digo, pero en todo argentino hay un hombre que quiere al Uruguay. ¿Cuándo se dio cuenta que lo suyo era pintar, por sobre todas las cosas, pero también se le dice ceramista, ¿no? Sí. Y también ha hecho muñecos con maderas. Yo leí He experimentado todo. Sí, inventaba todo, ¿no? ¿Cuándo comienza eso? ¿Cuándo se da cuenta de esa vocación? Me doy cuenta de esa vocación cuando trabajando en la familia financiera, que fue un tercer empleo importante mío. Era una imprenta monstruosa que tenía 1.500 obreros en 3 turnos en Barracas, en la calle Iriarte 2035. Y allí qué memoria tiene, Carlos, qué memoria, qué memoria. Yo no me acuerdo, soy sincero, yo no me acuerdo. Yo viví en la calle Aurora, en un barrio, la Victoria, allá en Montevideo. No me acuerdo el número de la puerta de mi casa donde yo nací, ¿se acuerda? Bueno, y usted es maravilloso. Para mí me pasa lo mismo con mis nietos, yo no sé los cumpleaños. Es dramático. Bueno, así que entonces... ¿Y ahí es cuando se da cuenta? Claro, ahí en la familia financiera se hacían las más grandes revistas de la época, las más importantes, que eran Pastor Urzú, Aquí está, Maribel, Leoplan, bueno, era una serie de revistas muy importantes en la Argentina. Y tuve contacto con los más grandes dibujantes del momento, que eran Dante Quinterno, que era Lino Palacio, Salinas. Qué fenómenos, Eran fenómenos. Y Divito, con quien me hice un gran... Divito. Salíamos por la calle de Corrientes a la noche, tratando de descubrir mujeres y hombres que se vestían en la moda que él había creado, que era una moda muy avanzada. Las mujeres con la cintura apretada. Sí, ¿no? sí. ¿Se acuerdan cómo era? Sí, cómo no. Y era muy exuberante, era muy finito y sobresalía absolutamente todo el torso, tanto femenino como masculino. Y ahí yo quise ser pintor, quise ser dibujante como ellos, y comencé a balbucear. Lo hacía mal, pero por lo menos lo intenté. Para mí el intento es mucho más importante que el hallazgo, así que me tiré en el océano sin saber nadar y empecé a dibujar. Cuando llego entonces al Uruguay, me había enfermado de aftosa. Sí. Y me vi obligado a venir al Uruguay de vuelta. Ahí protegido por mi hermano Miguel, que no quería que volviera a escaparme para la Argentina, ahí empecé a trabajar en Montevideo. Pero ¿qué pasaba? Montevideo era chato, no tenía aquella cosa de folclore de calle, tenía tristeza de tango. Entonces me empecé a aburrir de Montevideo. Hasta que al llegar a una esquina, en los albores de la Navidad,
sentí desde lejos el sonar de una tamborería. Y yo digo, ¿por qué cosa más extraña que en Montevideo se sientan tambores tocando? Y entonces, impresionado, asombrado, y deseando de conocer de dónde venía ese ruido, me encontré de golpe al cruzar una esquina por la calle Irá de Flores con una pequeña comparsita muy pobre, todos vestidos deshilachados, una negra vieja que mantenía el equilibrio con su abanico. Había un escobero de lujo. ¿Qué año era ese, Carlos? Y el año sería 1945, más o menos. Sí, 45. Y ahí tenía un escobero que Francisco Valdés, que era muy amigo mío, el poeta, sí, decía que los escoberos de las comparsas nacieron para barrer el cielo del carnaval con su escoba. Qué fenómeno. Después había un viejito gramillero que miraba siempre el cielo tratando de rescatar inspiración para crear los medicamentos para el mal de amor. Y atrás nuestro venían los tambores. Eran 4 tamborilleros, ensangrentadas la lonja con su fervor con las manos. Y todos iban buscando plata para hacer el jura de la Navidad. Que se hacía una colecta y le metíamos puestos. ¿Y ahí se enamoró de los tambores? Y ahí me enloquecí. La seguí esa comparsa sin darme cuenta, como quien toma un ómnibus en coladera. Me prendí a la comparsa ya extasiado, ya no sabía qué hacer, y llegué hasta un conventillo. Ese conventillo, y eso lo digo muchas veces también, no lo vi como una puerta, lo vi como una boca, y me dejé tragar. Las ropas tendidas en la dentadura. Pasé por debajo, subí la escalera incompleta que tenían de lata y llegué hasta una pieza que se llamaba la Yacumensa. La Yacumensa. Yacumensa porque al lado vivía una negra vieja que decía Yacumensa ruido. Yacumensa ruido. Cuando empezamos a tocar los tambores. Y ahí conocí, gracias a Dios, a Juan Ángel Silva. ¡Ja! Juan Ángel Silva, que terminó siendo uno de los líderes del cantón uruguayo. Y Juan Ángel notó que mi entusiasmo por la pintura, sobre todo de la negritud, de los temas de ellos, que eran las banderas, las navidades, me apasionaba, me facilitó la posibilidad de que yo empezara a pintar y dejar mis cuadros en esa pieza. O sea que yo alternaba mi vida en Carrasco, ya me estaba casando con mi primer matrimonio, y alternaba con la vida del conventillo, que en las mañanas iba a pintar. ¿Cómo es? A ver, Carlos, permítame detenerme, porque muchos de los amigos televidentes dirán, vivía en Carrasco, en el viejo Carrasco, que no es el Carrasco de hoy, aquel que había una casa acá y tal vez una, y después había unos grandes arenales, y después habría alguna otra casa. Y después alternaba con el pobrerío bien entendido. Iba nada más ni nada menos que al conventillo Medio Mundo, allí donde se mangaba para poder ir a comprar algo y entre todos comían algo, ¿no? Y sí, aparte le digo que el conventillo para mí fue una lección de vida. Esta casa finalmente tiene toda la influencia recibida en el conventillo Medio Mundo por la forma con que yo hice las piezas, la hermandad de la comunidad. Casa Pueblo debió ser una escuela yo decía de estudios ecológicos, me apasionaba el tema de la ecología, pero no pudo ser. Llegó el momento que no pude resistir tener 50 cuartos con 50 baños vacíos. Así que hice un arreglo con un grupo de hotelería de Bariloche y pude salvar todo el bien en todo ese sector. Así que hoy en día el Casa Pueblo está como en sectores divididos. Está el sector ese de hospedaje, está el sector del museo, que lo dirige por allá, debe estar. Allá ahora después vamos a estar hablando con ellos María, para que nos cuenten desde su óptica cómo es Carlos Páez Vilaró. Pero me permite un minuto que tengo que ir a una pausa. ¿Cómo no? Y después estamos aquí en Casa Pueblo, en la casa, por supuesto, de Carlos Páez Vilaró, con la gentileza de habernos recibido. Tal vez hoy a los amigos, bueno, a los clientes, amigos, a la Casa de la Motosierra, a Acierto en la Financiera en 8 de octubre casi propios, 2508-2895, Yerba Sara, la yerba de los uruguayos, al igual que Whisky Gregson, en fin, a Bolígrafo, bueno,
Faber Castell, que no por ser Faber es más caro, y acá él capaz que alguna vez pintó algo, dibujó algo con algún bolígrafo, con algún lápiz Faber. ¿Se acuerdan los lápiz Faber? Por supuesto. Fueron la iniciación. Ahí está. Me vino bárbaro. ¿Y qué más? Planes Travel, la mejor manera de viajar y conocer el mundo. 2-915-14, interno 184 y 188. Allí está Diego y Germán para solucionarles absolutamente todo. Nada más ni nada menos que, por supuesto, que La Estrella, Confitería La Estrella de General Flores y Lorenzo Fernández. Y al resto de los amigos, Financiera Cierto, creo que ya lo mencioné, 2508-2895. En estos programas especiales, a veces no es que no corresponda, al contrario, hay que resaltar, porque gracias a ellos es que podemos tener y conocer profundamente lo que es Carlos Páez Vilaró, que tal vez muchos de ustedes conozcan cuál es la mayor característica, que es pintar, esculpir, en algún momento lo ha hecho, cosas como él mismo dijo, bueno, yo juntaba todo y armaba cosas. Entonces, ahora nos vamos a la pausa, apenas unos minutos, y volvemos aquí a Casa Pueblo, en este rincón tan cálido, al margen de esta hermosa estufa, en una tarde soleada, que si Dios quiere, capaz que al final tenemos la suerte de escuchar ese poema tan hermoso como lo hizo él para el sol. Ya venimos, no se vayan. Estamos acá en el boliche de BTV, en Rumbo a la Cancha, en la casa de Carlos Páez Vilaró.